Y bien, es un gusto estar de regreso ya con más detalles, con más información. Vamos a retomar el tema de esta recién pasada segunda vuelta electoral. Y es que, amigo televidente, esto no es un secreto. Usted pudo observar desde la primera fase de este proceso electoral que hubo bastante abstencionismo. Y en esta segunda fase se vio mucho más marcado la falta de interés de los guatemaltecos de participar. Esto ya lo está analizando Óscar Castañeda y por eso nuestra compañera Ligia Toledo lo ha abordado sobre el tema de la poca participación en este balotaje y menciona que el poco interés de guatemaltecos afectó y también evidentemente las reformas que se llevaron a cabo en la ley electoral y de partidos políticos, que en muchos de los casos no se socializaron y no fueron comprendidas por el total de la población. Tenemos ahora a Ligia entonces en la mañana para comprender estos temas. Adelante, Ligia, ¿cómo estás? Te saludo muy cordialmente. Adelante. Continuamos informando y es importante recalcar que este proceso electoral del año 2019 fue atípico por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Parte de ello, según expertos en el tema, han sido y se ve reflejado en la participación de los ciudadanos. Es por ello que consultamos con un experto en el tema para que nos comparta. En esta ocasión vimos que durante la segunda vuelta hubo reducción de la participación ciudadana al 42% de los empadronados. ¿A qué se debe este cambio y también si se ha dado o no? Bueno, hubo una reducción al 42% de un 53% que hubo en la primera vuelta. Esto hay varias razones. Hay desde razones sociales, pero la más importante son las razones políticas y devienen de unas modificaciones a la ley electoral que fueron generadas de una forma torpe, perdón por la expresión que es un poco dura, pero realmente fue a espaldas de la población con una presión ejercida sobre los diputados en aquel momento por una agenda que se traía y que se perjudicó en un inicio a los partidos políticos, después se perjudicó a los candidatos y por último el gran perjudicado fue el votante, el cliente final del proceso, porque no había ambiente. Yo en una plática que estuve dando lo pongo por analogía, cuando llega la Navidad ha habido un ambiente previo, un ambiente navideño que se genera espontáneamente y comercialmente. Pues aquí no hubo ambiente, llegaron a las elecciones y no existía comunicación, no hubo campaña, los candidatos no pudieron presentar sus planes, no hubo propuesta, no hubo debate, no hubo discusión. Los medios de comunicación, algunos hicieron esfuerzos importantes en tener discusiones y en debates, pero la ley electoral los restringía. De hecho, hasta había amenazas de cometer ilícitos a los medios de comunicación por abrirles el espacio a los candidatos. Estas modificaciones, el resultado es esa participación que se abstuvo de ir a votar. El problema es que el pacto social que existe entre el votante y el gobierno es limitado, porque ahora resulta que algunos dicen es que es la mayoría de los que participaron, pero al final de cuentas es la minoría la que decidió un gobierno que tiene que hacer cosas puntuales, sobre todas las cosas combatir el hambre, que es lo más importante que nos rasga el alma a una sociedad como la nuestra, y que la población es expectante, pero que también conlleva algo. Los que no fueron a votar perdieron la gran oportunidad de ser actores de la vida nacional. En este caso es importante mencionar la participación de distintos grupos de la sociedad, como en el caso de los jóvenes, en donde observamos que cada vez ha ido disminuyendo la participación. ¿Cuáles podrían ser los mecanismos para que en el próximo proceso electoral ya se pueda aumentar el número, tanto en la primera vuelta como en la segunda? Hablábamos en unos tanques de pensamiento sobre la participación de los jóvenes, de los millennials, y se esperaba que realmente la participación y la afluencia de jóvenes fuera enorme, pero desafortunadamente no se despertó el interés. El joven estuvo muy expectante, pero sobre todas las cosas estuvo muy deprimido, muy desilusionado al ver la corrupción que ha dañado tanto el quehacer político. Y yo quiero decirles a los jóvenes que no es que la política sea la corrupta, no, son los políticos los que corrompen la política. La política es un arte digno. Para empezar, es el arte de gobernar y de gobernar bien. Entonces, yo creo que los candidatos no cautivaron a los jóvenes y eso es donde hay que trabajar. Yo pienso que los próximos
las próximas propuestas de candidatura deben de incentivar la participación en el joven, porque al final de cuentas no solo son la gran mayoría de la población, sino que son los que tienen no el futuro, sino que el presente en sus manos. Yo creo que no haber cautivado a los jóvenes fue una de las grandes falencias que tuvo este proceso. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es importante tomar en cuenta todas las aristas que se pueden devenir de este proceso electoral y por supuesto nosotros se lo recalcamos. Precisamente ayer le presentábamos a ustedes quienes habían ido a votar, un pequeño sondeo y también cuáles son las expectativas de este nuevo gobierno. Con esta información regreso al set principal. Bien, gracias Ligia Toledo por la información. Hay que desmenuzar, son tantos factores realmente los que pudieron haber incidido en esta situación, pero es importante tomar en cuenta la importancia, valga la redundancia, que tenía la participación de los jóvenes, que es lo que decía el analista Castañeda, que era aproximadamente del padrón electoral de estas elecciones 1.200.000 electores y lamentablemente no fue la respuesta que se esperaba por parte de este sector de la sociedad, sumamente importante a ellos motivarles. Estaremos pendientes de más detalles que vayan surgiendo sobre el análisis de estas elecciones 2019, por supuesto.